Bueno, en primer lugar, autoridades, querida Fátima, la directora de estas jornadas tan pertinentes y tan necesarias en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y ahora sí, queridos alumnos, tengo el grandísimo honor de presentar hoy al general Francisco José da Cova Cerviño. Me imagino que a muchísimos de ustedes les puede sonar porque es un gran conferenciante, es un gran orador, ha venido en algunas ocasiones y además es que es el director nada menos que del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Es general de Infantería del Ejército de Tierra y dirige el instituto mencionado desde el año 2018. Los últimos 5 años fue jefe de la Brigada Extremadura número 11 y anteriormente estuvo al mando de la sección de Planes y Organización del Estado Mayor del Ejército. Es apasionado de la enseñanza, de esto doy fe, a mí me encanta cómo expone el general da Cova, y la colaboración del Instituto con el sistema educativo es una de sus mayores responsabilidades. Además, un gran conocedor de la realidad internacional, pero de facto en la realidad, no desde la teoría. Ha estado al mando de los cascos azules en el Líbano, ha formado parte de la Coalition Provisional Authority para la reconstrucción de Irak y fue de los primeros oficiales destinados en los Balcanes. Así que por mi parte nada más que decir, sino que van a disfrutar muchísimo, estoy segura, con la conferencia del general da Cova. Muchísimas gracias, profesora. La verdad es que, aunque a los soldados el valor se nos supone, estoy empezando a temer que no voy a ser capaz de estar a la altura de palabras tan cariñosas y tan bonitas como las que también intervinientes anteriores, pero sobre todo tú, María, has tenido, te lo agradezco de todo corazón. Bueno, yo saludaros de nuevo y además muy efusivamente, como os decía hace unos minutos, estoy realmente encantado de estar aquí. Para los que somos de infantería, ¿verdad, Antonio? Volver a Toledo es siempre un placer añadido, porque aquí hemos pasado algunos de los mejores y más duros momentos de nuestra vida, ahí al otro lado del Tajo, en la academia, y por lo tanto es un placer añadido, ¿no? Que no quiero dejar de señalar, porque Toledo es algo que todos los infantes llevamos ya para siempre en el corazón, ¿no? Y estamos, por lo tanto, encantados de volver siempre a lo que es la cuna del arma, como le llamamos nosotros a Toledo. Bueno, os decía antes, y no eran palabras retóricas, que la jornada está muy bien diseñada y que las ponencias están muy bien estructuradas y muy bien secuenciadas, y entonces yo, a la vista del programa, que lo tengo siempre delante, también cuando preparaba la ponencia, lógicamente, lo que voy a empezar haciendo en esta primera sesión es poner un poco pinceladas, porque obviamente pretender en una hora y poco, además me gustaría que haya un poco de diálogo, de coloquio al final, ¿no? Dejar unos minutos por lo menos para el coloquio. Sería pretencioso decir que vamos a ver lo que pasa en el mundo en poco más de una hora, ¿no? Entonces, a modo de pinceladas, pues por lo menos poner un poquillo el campo de juego para que luego podáis contextualizar mejor las ponencias ya progresivamente más concretas que va a haber a lo largo de estos 2 días. Claro, decir que el mundo, la situación internacional está en plena ebullición y está cambiando de una manera evidente, es lógico, es claro, y alguno me podréis decir, ¿y cuándo no ha sido así? ¿Cuándo no ha estado el ser humano, las civilizaciones en ebullición? Pero reconoceréis conmigo que lo que caracteriza a la situación actual, o lo que la diferencia de todo el devenir previo de la historia, es que lo que está pasando ahora, la reconfiguración de este orden internacional que se está produciendo ahora, se está produciendo de manera, por primera vez, simultánea en todo el globo, o sea, de manera global, y además a una velocidad, con un ritmo realmente vertiginoso y acelerado, como también nos comentaba el teniente coronel hace unos minutos, ¿no? Hace siglos, cuando los egipcios construían las pirámides, no sabían que había al otro lado del Atlántico, ni sabían lo que había al norte del Mediterráneo,
y cuando los romanos se enseñoreaban el Mediterráneo tampoco lo sabían. Ahora todo lo que pasa en el mundo nos afecta directa e inmediatamente a todos, en mayor o en menor medida, pero creedme, más bien en mayor medida, de tal manera que no hay evento aparentemente local o regional que no tenga repercusión mundial. Ya hace unas semanas hemos visto lo que ha pasado en Afganistán, en Kabul, o incluso hace menos tiempo, también hablaremos algo y luego si queréis en el coloquio volvemos, con la alianza esta que se ha denominado de AUKUS, entre tres países muy relevantes en la zona del Pacífico para hacer frente a la potencia de China. Por lo tanto, el mundo está en ebullición, está todo el mundo concernido. Esto me gustaría que fuera el primer mensaje que os dejara, y además está ocurriendo a una velocidad de vértigo. Yo, si os parece, os propongo esta agenda, aunque bueno, es un poco ambiciosa, pero como os decía antes, no se trata de entrar en mucho detalle, salvo que después en el coloquio lo queráis, o habrá, como digo, charlas específicas, por ejemplo, sobre Europa, y por lo tanto eso me va a permitir pues avanzar un poquito más deprisa. Por favor. ¿Qué se puede decir del mundo, de la situación global actual? Que es preocupante, que es peligrosa, que es compleja, que es vertiginosa, como se estaba comentando, que es muy volátil. Yo, si tuviera que decantarme por una sola característica, no hay que hacerlo, obviamente, todo lo que he dicho es cierto, pero yo pondría el acento especial en la incertidumbre, ¿no? Estamos viviendo una situación de enorme incertidumbre que deriva incluso en desconcierto. Nos sorprenden decisiones que toman los grandes líderes o las grandes o medianas o pequeñas potencias y no sabemos lo que va a pasar. Lo hemos visto efectivamente, como tú mencionabas, acabamos de empezar el siglo y han pasado, en apenas 20 años, han pasado tantas cosas que necesitaríamos toda una jornada simplemente para enumerar las cosas relevantes que han pasado en estos 20 años. Por lo tanto, ¿qué no pasará en los próximos 20 a medida que las tecnologías disruptivas o que la competición entre grandes potencias avance? Y el problema de la incertidumbre es que, como tal, crea desconfianza entre los distintos actores. La desconfianza deriva en tensiones, es inevitable, y las tensiones son el caldo de cultivo ideal para los conflictos. Y cuando digo conflictos, de cualquier naturaleza, no necesariamente que también conflictos armados, sino conflictos o conflictividad, si queréis, en el sentido más amplio. Pero esta incertidumbre, por decirlo de alguna manera, si me permitís la expresión coloquial, esta incertidumbre va por barrios, o al menos hay algún barrio del mundo, me estoy refiriendo al nuestro, a Occidente, en el que esta incertidumbre es especialmente acusada o especialmente aguda, ¿no? Esa portada de documento que os pongo en la imagen es la portada del informe que el año pasado, en el año 2020, previo a la reunión que hay todos los años, a la cumbre que hay en febrero, en la conferencia de seguridad de Múnich, pues el entonces responsable de este evento, ha cambiado recientemente, entonces era el embajador Ischinger, elaboró el informe previo, que se hace todos los años, y lo tituló Westlessness, que es un neologismo que podríamos traducir por desoccidentalización, ¿no? Y la cumbre de ese año, que fue muy interesante, la de este año ya fue virtual, ya fue online, lógicamente, con la presencia de Biden, que era la primera intervención, pero esta, la de 2020, tenía este leitmotiv. Y si leéis ese documento, que lo podéis encontrar en Internet, a mí es un documento que me gusta, quizá por mis relaciones germanófilas de cuando estuve destinado con ellos, está muy bien estructurado, los alemanes son así, y se lee muy fácil. Y básicamente el mensaje que da este informe es que esta desoccidentalización tiene dos aspectos muy claros. Westlessness in the West, es decir, desoccidentalización dentro de Occidente, y ahí os dejo abierta vuestra imaginación, populismos, nacionalismos, paranoias, movimientos extremos, QAnon y todas estas cosas que estamos viendo, que están cuestionando la esencia
tradicional de la democracia liberal o de Occidente, como le queramos llamar, desde dentro, y el otro aspecto es restlessness in the world, es decir, que hay potencias y hay actores revividos y renovados que simplemente no aceptan o cuestionan en mayor o menor medida este modelo y lo hacen porque quieren y porque pueden. Y estoy pensando concretamente en China, por poner el ejemplo más evidente, ¿no? Entonces, esto, por favor, nos lleva a que este mapa mundi que veis ahí es el mapa mundi tradicional, es el mapa mundi que los que tenemos una cierta edad estamos acostumbrados a ver, teníamos en el colegio cuando éramos pequeñitos, en el aula. Es un mapa mundi, me vais a decir, el de siempre, el normal, el de toda la vida. Es un mapa mundi eurocéntrico. Europa está en el centro, África está al sur, porque no tiene más remedio y no lo podemos evitar, obviamente es una ironía. Y bueno, América en su sitio, y allá al otro lado había una cosa que llamábamos genéricamente Extremo Oriente, porque así evitábamos tener que reconocer que no éramos capaces de distinguir muy bien dónde estaba Corea del Sur de dónde estaba Vietnam o esas cosas raras. Estoy un poco teatralizando, pero quiero que entendáis el mensaje, ¿no? Era un mundo eurocéntrico. Eso ya no es así. Ya desde hace unos años, pasando por Oriente Medio sería tema de otra charla, el caso es que ahora el centro de gravedad de la geopolítica y de los intereses y de la conflictividad global ya no está en Europa. Ha colapsado afortunadamente la Unión Soviética, ha desaparecido la amenaza del holocausto nuclear bajo la que vivimos unas cuantas décadas. Ahora el centro de gravedad está, como digo, en Asia-Pacífico, con la consiguiente pérdida de relevancia para Europa. Estas jornadas van de Europa, tiene su parte positiva. Ya no somos tan relevantes porque ya no es previsible que la próxima gran conflagración se dé en territorio europeo. Eso es muy bueno, pero en todo lo demás, Europa, y lo estamos viendo con una y con otra presidencia norteamericana, que no todo es culpa de la misma, pues estamos viendo cómo Europa está perdiendo relevancia. Y eso nos pone a los europeos, lo hablaremos luego, ante un reto que sería conveniente no dejar de lado o no ignorar. De tal manera que el nuevo mapa mundi, el que ahora es vigente, por decirlo de alguna manera, es el que veis en pantalla. Es un mapa mundi sinocéntrico. Y ahora los que estamos en el extremo occidente somos los europeos. ¿De acuerdo? Sería muy importante que fuéramos conscientes de ello. Y es ahí, en ese círculo que se señala, donde se está jugando buena parte, o la más significativa, de las relaciones globales a todos los niveles. Y el AUKUS, por volver a citar el ejemplo más reciente, no es sino un ejemplo más, no es sino un dato más en este sentido. Por lo tanto, ya no hablemos de la Guerra Fría, pero sí de ese momento unipolar norteamericano que durante un par de décadas parecía consolidado. Acordaros lo que decía Fukuyama, el fin de la historia, la democracia ha triunfado y el resto de actores, por simple imitación y por simple evolución de la situación, se van a unir al modelo democrático, tal y como lo entendemos, de las democracias liberales, occidentales, utilizad la expresión que queráis, del Rules-Based International Order, del orden internacional basado en reglas admitidas y consensuadas, etcétera, etcétera. Pues no, ese momento ha tenido una vigencia efímera en términos históricos y estamos ya, evidentemente, en un orden internacional multipolar, donde de nuevo los actores globales se están posicionando y reposicionando en torno a diversos polos más o menos relevantes. Los dos más grandes son evidentes, Estados Unidos, China, y luego hay potencias regionales que también concitan realineamientos más o menos de mayor o menor entidad geográfica. Pero estamos, por lo tanto, en un mundo multipolar y resulta que cuando más necesitábamos un orden colaborativo, un orden multilateral, entendido como ese orden de cooperación basado en reglas, pues estamos en un escenario, en un escenario de Great Power Competition, que esta es una expresión que está acuñada desde hace unos años, figura ya negro sobre blanco en la todavía vigente Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y me temo que no va a desaparecer. Digo que cuando más falta hacía colaborar, pues para gestionar
retos globales que a todos nos afectan por igual, como pueden ser las consecuencias del calentamiento global, la renacida y revitalizada carrera armamentística, tanto en lo convencional como en lo nuclear, para luchar contra el terrorismo transnacional, contra el crimen organizado, contra una pandemia, como acabamos de ver, para gestionar los movimientos migratorios que como consecuencia de diversos conflictos son prácticamente permanentes. Pues bien, no estamos precisamente en las mejores condiciones de esperar, y ojalá cuanto antes cambiara esta tendencia, de esperar una franca y abierta colaboración, sino que probablemente estemos y seguiremos profundizando en este escenario de Great Power Competition que vengo mencionando. Vamos a echar un vistazo a los actores principales muy rápidamente. Es habitual, sobre todo en Europa, pensar que un determinado presidente norteamericano, el simple hecho de que llegue un nuevo presidente norteamericano, va a cambiar la dinámica global y va a ser, después de los temores que en este caso concreto la anterior administración Trump pues parecía que nos había desatado, ¿no? Europa es un rival, la OTAN es obsoleta, en fin, estas cosas que decía este caballero, pues cuando llegó hace un año, casi un año, a principios de este año, la nueva administración Biden, como había pasado también con la administración Obama, pues parecía que, pues esto iba a cambiar pues como un calcetín, un giro de 180 grados, y que todo iba a volver a ser Alicia en el País de las Maravillas. Y no es así, y no lo va a ser así, pero no es una crítica a Biden. La primera responsabilidad de cualquier dirigente, de cualquier país y de cualquier institución es defender lo que considera sus intereses legítimos, y lo que va a hacer el presidente Biden, como haría cualquier presidente y como debe hacer cualquier presidente, es identificar, otra cosa es que lo haga erróneamente o no, o que pudiera hacerse de otra manera, pero él ha identificado ya los intereses, lo que él considera los intereses vitales de su país, y los va a priorizar por encima de todo, como no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, las prioridades de la nueva administración son fundamentalmente de orden interno, porque la situación interna en Estados Unidos es muy preocupante. La situación COVID que heredó era tremenda, pero después de unos inicios prometedores ha vuelto a estancarse. No va bien la campaña de vacunación en los Estados Unidos. La recuperación económica, pues bueno, quizá vaya algo mejor, pero el gran problema del país es la polarización social, y el presidente es consciente, y no hay más que ver las imágenes del Capitolio del pasado 6 de enero, ¿no? Como una prueba, un momento icónico, ¿no?, de lo que está pasando en el interior. Luego, esas van a ser las prioridades del presidente, del señor Biden. En lo internacional, pues sí, él ha nombrado un peso pesado para las cuestiones del cambio climático, que es el exsecretario de Estado John Kerry. Eso es una buena señal. Habla mucho de multilateralismo, ha dejado claro que el rumbo de colisión, porque creo que esta es la expresión que mejor lo define, hacia China se va a mantener, no va, de momento al menos, no va a buscar puntos de encuentro, sino que se mantiene la confrontación, sigue el eje en el Indo-Pacífico, por supuesto sigue identificando a Rusia como una potencia revisionista, así también está expresado, y ese multilateralismo y ese America's back and ready to lead, pues esto debería suscitarnos muchas preguntas y debería suscitarnos mucho debate, porque ready to lead, ¿a quién y bajo qué parámetros y por qué? Sería conveniente consensuarlo con los que estamos llamados a ser liderados, por decirlo de alguna manera, y liderarnos ¿para qué? Como europeos, ¿para qué? Para que nos sumemos a la confrontación con China en el Indo-Pacífico, por ejemplo. ¿Le conviene a Europa aceptar ese órdago de manera acrítica? Lo hablamos, lo consensuamos, hacemos un reparto de tareas, de prioridades, Estados Unidos en el Indo-Pacífico y Europa, que luego lo veremos en su entorno geográfico más inmediato, y no estoy hablando solo de Rusia. En fin, que este liderar el mundo
es una expresión bueno, que da mucho, que nos debería dar mucho juego y muchas ganas de debatir, ¿no? El multilateralismo selectivo, porque al fin y al cabo, como decía antes, hay potencias que no están dispuestas a jugar, o al menos no abiertamente, con las mismas reglas. Entonces estamos viendo como sí hay multilateralismo, pero un multilateralismo, pues la OTAN, estupendo, el G7, se habla de una iniciativa de democracias, el grupo de las democracias. Hay incluso lo que se vienen a denominar iniciativas de minilateralismo, ¿no? Y estoy pensando, el ejemplo más evidente y más reciente también es el famoso AUKUS, es un acuerdo que involucra a 3 actores, sin duda muy relevantes, pero 3 actores. ¿Es eso un multilateralismo o es más bien minilateralismo? El Quad, también otra iniciativa en la región, ¿no? Que son 4 actores. Bueno, en fin, este es el escenario. Y los Estados Unidos al final pues se encuentran con que, por decisiones propias, porque repito, su prioridad está en el interior, o por acontecimientos, y lo pongo simplemente porque es el más reciente, como es el caso de la retirada de Afganistán, pues los Estados Unidos son una potencia que no diré yo que está en declive, que no diré yo que está condenada a ceder de hoy para mañana el testigo de la preeminencia global, pero que duda cabe que está siendo fuertemente contestada y que es, por lo tanto, una potencia al menos en retroceso, o al menos ampliamente cuestionada. Pero repito, que nadie interprete de estas palabras que los Estados Unidos han dejado de ser, ni mucho menos, la primera gran potencia en casi todo. Otra cosa es que ciertamente están siendo fuertemente contestados y que será cuestión de tiempo, más bien poco, que ciertamente China, concretamente, alcance la paridad en muchos aspectos. Pero, en todo caso, sería un nuevo G2, si queréis, en cierto modo, pero en absoluto la desaparición de los Estados Unidos como potencia global. Y eso le pesa también a los Estados Unidos, porque cuando eres líder hay cosas que aunque quisieras no puedes hacer. Y el cansancio cierto de la sociedad norteamericana con las never ending wars y todas estas cosas es cierto, y eso explica, sin ir más lejos, este acontecimiento reciente, pero los Estados Unidos no pueden retroceder, cerrar la puerta y arrojar las llaves por la ventana, ni muchísimo menos, ¿no? Y de hecho lo estamos viendo con estas iniciativas en el Indo-Pacífico que os estaba comentando hace unos minutos. Lo que sí es cierto es que este país, que sigue siendo imprescindible, en palabras de Madeleine Albright, este país su credibilidad y su prestigio está sufriendo golpes tremendos, como el que veis en la imagen, porque yo estos días, la profesora seguro que lo ha visto, he puesto algún documento en el que vemos cómo en Taiwán se están cuestionando, se están produciendo unos movimientos internos muy preocupados, porque claro, ¿morirá un soldado norteamericano por Taiwán? Llegado el caso. Bien, como volveremos, Ucrania, el presidente Zelensky ha salido corriendo a Washington hace unas semanas, después de los acontecimientos de Afganistán, a decir el hombre que hay de lo mío, porque lo que ha pasado en Ucrania obviamente no es un tema cerrado y cancelado. Los propios aliados europeos, ¿qué podemos esperar? ¿Hasta qué punto podemos seguir confiando de manera absoluta, 100%, en los Estados Unidos, Corea del Sur, Japón? En fin, las cuestiones que se abren son evidentemente muy enjundiosas. El otro gran actor, obviamente, es China, ¿no? Evidentemente, lo que ha hecho China en estos 40 años, en números redondos, desde que Deng Xiaoping, a finales de los 70, llegó al poder en el país tras la muerte de Mao, es impresionante. No hay precedentes de esta magnitud y de esta relevancia en un país de 1.400 millones de personas, 1.400 millones de personas, que vivía hace 40 años la práctica totalidad en la pobreza y en la semiesclavitud, en un sistema cuasi feudal o semifeudal, ¿no? Pues los 3 primeros presidentes lo que han hecho, y además con un éxito incuestionable, otra cosa son los métodos, propiedad intelectual, respeto a las reglas del juego, esto es otra cosa, de acuerdo. Pero hay que reconocer que sacar
a cientos de millones de chinos, porque la unidad de cuenta en China son 100 millones, no tiene relevancia, pues sacar a cientos de millones de chinos de la pobreza e ir incrementando las clases medias y también algunas de las personas más ricas del mundo, desde luego. Bueno, es un proceso impresionante y en 40 años ha pasado del cero, pues como decíamos hace unos minutos, a prácticamente la paridad o más o menos cercana con Estados Unidos, tanto en lo comercial y económico como en lo tecnológico, que es lo que más me preocupa a mí personalmente, como incluso en la competición geopolítica que ya hemos venido comentando. Las grandes iniciativas, lo que ha hecho Xi Jinping es, después de esos 3 mandatos previos, es dar un golpe en la mesa, decir China ya está aquí, China ya quiere tratar de tú a tú al resto del mundo y por supuesto a los Estados Unidos, y ahí ha lanzado las grandes iniciativas que sin duda conocéis de la nueva ruta de la seda, que es mucho más que una iniciativa comercial, es una gran iniciativa de soft power y de poder global repito, yo cuando digo estos comentarios, tanto de un actor como de otro, no lo hago como crítica, porque además aquí no venimos a hacer opinión más o menos de taberna o de barra de bar, ¿no? Sino yo comprendo que China y los líderes chinos hagan eso. Otra cosa es que no me guste cómo lo hacen o no me guste, lógicamente, el modelo social que hay en el país, ¿no? Pero esa iniciativa de la nueva ruta de la seda es absolutamente relevante. Y luego hay otra que se menciona mucho menos, pero que, como os decía hace unos minutos, a mí me preocupa de una manera especial, que es la iniciativa Made in China 2025, que es una iniciativa tecnológica, que lo que pretende es, de aquí a 2025, 2030, da igual, 5 años más o menos, lo que pretende es liderar a nivel global las nuevas tecnologías más disruptivas y más importantes, la biotecnología, el blockchain, la tecnología cuántica, la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, 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 ¿no? Y eso realmente, eso sí que es significativo. Como en el título que me habéis propuesto hay que hacer alusión a Afganistán, y es lógico, pues de nuevo una alusión a Afganistán, la retirada de Estados Unidos y de todos los aliados de Afganistán deja una situación que yo os invito a no simplificar, que es la tentación lógica. Dice, se han ido los americanos, entran los chinos, se acabó el problema. Sí, van a entrar los chinos, no me cabe la menor duda, pero lo harán como lo hacen ellos, con mucha prudencia y con mucha inteligencia, porque es lo que están haciendo hasta ahora. Son gente muy práctica, desde luego lo van a hacer sin las cortapisas que sí tenemos, afortunadamente, las democracias. Ellos no van a preguntar por derechos humanos, ellos no van a exigir derechos para la mujer, a ellos les va a dar igual el tema pequeños detalles como amputar la mano a los ladrones o lapidar a las adúlteras. O sea, efectivamente lo van a hacer de esa manera, pero la situación de Afganistán es muy demandante para todas las potencias grandes y pequeñas, medianas, que rodean al país, porque la primera prioridad de China y de todos los demás vecinos es la estabilización del país, porque un Afganistán de nuevo en caos sería el peor escenario para todos ellos. Se dice que lo que busca China en Afganistán es el litio y otras tierras raras y tal, cierto, pero antes que eso, y además eso llevará tiempo hasta que sea rentable, antes que eso, lo que necesita China, y ahí está esa reunión, como ha habido otras en Moscú y en otros países, lo que quiere China es estabilizar el régimen, lo que implica apoyar al régimen talibán, claro, porque es el que tiene ahora el poder, ¿no? Y así evitar, Pakistán está también muy preocupado, evitar que Afganistán se convierta de nuevo en un foco que exporte terrorismo a los países vecinos o olas migratorias en una nueva catástrofe económica a esos mismos países vecinos. Y el tercer gran actor, pues lógicamente es Rusia. Rusia es un país que tiene una historia enorme, por lo tanto la historia juega un papel relevante. La situación, sobre todo tras el colapso de la Unión Soviética y los difíciles años inmediatos, era de nostalgia de los buenos grandes tiempos, cuando Rusia, que lo ha sido durante toda su historia, ¿verdad?, un imperio, sea bien con Pedro, con Catalina o con la Unión Soviética, pues Rusia se encuentra de repente que esa situación de hegemonía se diluye, que hay otros actores más relevantes. El peor insulto que se le pudo hacer
a Rusia y al presidente Putin en concreto fue el que dijo Obama en su momento de que Rusia era una potencia regional. Yo creo que en estos momentos pues realmente es así, ¿no? Pero hay que reconocer que es muy difícil obtener mejores resultados de una situación de partida con tantas limitaciones, ¿no? Rusia es el país más grande del mundo en extensión, pero con diferencias. Nos da la impresión de que China, que va. Comparad el mapa de Rusia con el mapa de China y veréis que Rusia es muchísimo más grande que China, ¿no? Sin embargo, tiene apenas 140 y tantos millones de habitantes, la mayor parte en la estrecha zona europea, y en el resto del país muy pocos. De hecho, solemos decir en el instituto como ejemplo que en el extremo oriental de Rusia que es enorme, vive el mismo número de gente que en la Comunidad de Madrid, aquí al lado. O sea que, evidentemente, desde el punto de vista demográfico, además es una población envejecida y con una pirámide muy poco halagüeña. Por lo tanto, el escenario demográfico de Rusia es preocupante, es una potencia heredada del sistema anterior y, por lo tanto, con unas instituciones permeadas por los viejos usos y costumbres del régimen anterior. Es una economía muy dependiente de los hidrocarburos, y los hidrocarburos, el petróleo y el gas, bueno, pues ahí está. De hecho, ahora mismo efectivamente le está proporcionando a Rusia pues, la financiación que necesita para todas sus aventuras, pero tiene en cierto modo fecha de caducidad. No es una potencia comercial más allá de esto de los hidrocarburos, no es una potencia tecnológica comparable con Japón o con Corea o con la misma Unión Europea o por supuesto con China o con Estados Unidos, más allá de lo militar y de lo aeroespacial, que ahí sí que son, en todo lo demás es dependiente de las importaciones en este caso, y sin embargo, como digo, el presidente ha sabido obtener el mejor rendimiento posible de sus potencialidades, que también las tiene. Asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, muy importante. Ser todavía, a la par con Estados Unidos, la gran potencia nuclear del mundo. Y luego, pues, saber actuar sin las cortapisas de opinión pública y de control democrático que tenemos otros países, saber actuar en su entorno inmediato, como hizo en el año 2014 en Ucrania, como ha hecho en la guerra de Siria, como ha pasado inadvertido, porque es un conflicto menor en Azerbaiyán recientemente, o como está determinando el futuro de Oriente Medio, porque nada de lo que pase en Oriente Medio podrá ser viable sin la aquiescencia de Rusia tras su intervención en Siria y en Libia, que Libia es ese país que está más cerca de las costas españolas que Berlín de Madrid, y debería preocuparnos un poquito más y deberíamos estar algo más implicados en la gestión de la situación en Libia, que la está determinando dos potencias como son Rusia y como es Turquía, que están arbitrando lo que pueda resultar del futuro de Libia. Y, por supuesto, también, y al igual que China, la penetración con unas herramientas o con otras en el continente africano e incluso también en el continente iberoamericano. Como no hay nada, exactamente esa es, como no hay nada que una más que un enemigo común o que un adversario común, pues estamos en una situación, y esto es un dato relevante que también se suele mencionar poco, pero que me parece, repito, relevante, que es esa no alianza, porque a China no le gusta firmar papeles, pero sí esa asociación estratégica que podríamos llamar entre China y Rusia, precisamente para afrontar juntos, y lo demuestran en cada votación en el Consejo de Seguridad, sin ir más lejos, ¿no?, afrontar juntos esa competición estratégica con el resto de potencias, con Estados Unidos sobre todo y con Occidente en general. Rusia y China son dos grandes potencias y dos grandes imperios tradicionalmente que, como buenos vecinos, han tenido muchos y tienen muchos diferendos, muchas discrepancias y muchos problemas históricos, como es lógico, ¿no? Bueno, pues a pesar de todo son ambos líderes, en concreto, son gente muy práctica, que saben subordinar las vísceras al cerebro, a las decisiones frías. Y recordad que hace apenas 5 años, ahora vuelvo al tema Turquía derribó un avión de combate ruso. Eso es un casus belli de libro. Bueno, pues ambas potencias supieron, en este caso Rusia y Turquía, supieron
contener las reacciones viscerales, y fijaros hoy en día cómo hay esa cierta entente entre ellos. Pero bueno, volviendo a China y a Rusia, han solucionado recientemente, o hace unos años, las últimas diferencias, incluso en la de limitación de frontera entre ambos países. Han estabilizado todos sus diferendos. Rusia se ha convertido en el gran proveedor de hidrocarburos a China, que los necesita como el aire que respira, y yo los asemejo a esos dos púgiles en el teatro romano que se ponen espalda, con las espaldas bien cubiertas y ya en paz, y se dedican a afrontar al resto de gladiadores, ¿no? Rusia, con la vista puesta fundamentalmente en Europa y en su entorno postsoviético más inmediato, las repúblicas de Asia Central, el Cáucaso y como estamos viendo también el Mediterráneo, y China haciendo frente fundamentalmente a la presencia occidental en los mares de China oriental y meridional, y a esa Great Power Competition de la que venimos hablando. ¿Qué nos queda a los demás? ¿Qué nos queda al resto de potencias más o menos pequeñas o más o menos medianas? Bueno, yo creo que nos dirigimos, y aquí quizá vosotros, o no sé si en esta facultad o en otras, seguro que lo habéis analizado y lo analizaréis, nos dirigimos hacia un escenario internacional de relaciones internacionales muy fluidas. No es el mundo de la Guerra Fría, vosotros no lo conocisteis afortunadamente, pero los que lo conocimos, era un mundo muy tremendo, pero muy fácil de entender. Era un mundo binario, era un mundo en blanco y negro, admitido por las dos partes, no estoy haciendo juicios de valor. Era un mundo en el que todos teníamos claro quién estaba enfrente y el de enfrente tenía claro quién estaba aquí, ¿no? Ahora no, ahora el mundo, ni siquiera en este escenario de nuevo G2 del que venimos hablando, va a ser tan diáfana la situación, sino que son unas relaciones internacionales de geometría variable, de tal manera que dos actores cualesquiera, por ejemplo la Unión Europea y China, tendrán que al mismo tiempo discrepar en muchos aspectos, como de hecho discrepamos y discreparemos, y en otros aspectos habrá que firmar acuerdos. Y de hecho la Unión Europea firmó hace unos meses, bien es cierto que ahora está en el congelador, el acuerdo de inversiones a primeros de enero o finales de diciembre, cuando ya sabía Europa que había un nuevo presidente en los Estados Unidos, y sin embargo se firmó el acuerdo con China. Otra cosa es cómo luego evolucione. De tal manera que se ha acuñado un neologismo en este mundo internacional, una palabra que viene de la contracción de la palabra amigo y enemigo, friend y enemy, que es la palabra frenemy, ¿no? O sea, que viene a escenificar o a significar esto que estoy diciendo. Y lo hemos hecho con Rusia, y ahí está el Nord Stream 2, y luego están las sanciones por lo de Navalny. Estamos en un mundo en el que, como digo, serán unas relaciones internacionales, pues eso, vamos a decirlo suavemente, muy fluidas, por no decir muy cínicas, que quizá también sería una palabra que en algún caso sería válida. ¿Cuál es el gran peligro para todas esas bolas pequeñitas que aparecemos ahí? Pues tener que llegar a una situación en la que tuviéramos que elegir bando de nuevo, en la que tuviéramos que alinearnos de hoz y coz o acríticamente con uno u otro actor. Eso es muy peligroso para nosotros como europeos, supongo que se verá a lo largo de las jornadas, pero imaginaros a países como Corea del Sur o como Vietnam o como Filipinas, que se ven en la situación, en esa región en concreto, de mirar para un lado, mirar para otro y decir, yo no quiero tener que elegir entre papá y mamá, yo lo que quiero es que esto se estabilice. Ese es el gran peligro, y lo que se viene a denominar también el strategic decoupling, que de nuevo el mundo se organice en torno a dos grandes polos como en el pasado, pero en el pasado fue posible, con grandes costes, pero yo en el siglo XXI no me imagino dos mundos de Internet perfectamente disociados y no conectados, o dos esferas comerciales totalmente separadas y no comunicadas entre sí, ¿no? Sería un retroceso absolutamente inaceptable, ¿no? Pero bueno, ese, como digo, ese es el peligro, y eso es a lo que nos estamos tratando de oponer con uñas y dientes, pues todas esas
pequeñas bolas de billar que aparecemos ahí a la sombra de los 2 o 3 grandes, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando, si os parece. Entonces vamos a ver ahora, enumerar simplemente algunos de estos factores que están influyendo de una manera más clara y evidente en esta reconfiguración global. Por favor. Hay muchos, los menciono porque cada uno de ellos daría para una sesión específica. Se ha hablado mucho y esto creo que es evidente y necesita muy poca explicación, ¿no? Son las nuevas tecnologías y las tecnologías de la comunicación, las redes sociales, todo esto. Estamos viendo, antes también creo que lo mencionabas, Antonio, hace unas semanas estuvimos 6 horas sin WhatsApp y Facebook, y yo no sé si ha habido algún suicidio como cuando pierde Brasil al fútbol, pero no me extrañaría, ¿no? Entonces, evidentemente, las nuevas tecnologías, las tecnologías disruptivas, es uno de, si no el más importante, uno de los más importantes. Las relaciones económicas y comerciales, la gran diferencia con el mundo de la Guerra Fría es que ahora las economías y las finanzas y el comercio entre todos los actores no están desconectadas, todo lo contrario, están muy interconectadas. Esto es una diferencia fundamental. El tema de la energía y de las fuentes de energía, un día de estos me llegará la factura de la luz. La aparición de nuevos actores, estatales unos o resurgidos, o no estatales otros, como pueden ser el yihadismo transnacional o el crimen organizado. Las grandes corporaciones, hay empresas que tienen un valor en bolsa superior a muchísimos de los países, al del Producto Interior Bruto de muchísimos de los países que se sientan en la Asamblea de Naciones Unidas. Está el tema de las redes sociales y los medios de comunicación. Otro factor importante, luego volveré sobre él, es el cambio climático y las consecuencias también para la seguridad del calentamiento global. La demografía, obviamente, importante. Y además, y de manera clara, por favor, pues como no, la globalización, que no sé si es un factor más o es el resultado de la interacción de todos los anteriores, da igual. El caso es que la globalización, lógicamente, es el elemento inevitable e ineludible a la hora de tratar de comprender lo que está pasando. Fijaros también, si antes hablábamos de 6 horas sin WhatsApp, acordaros de lo que pasaba hace unas semanas, porque un portacontenedores mal aparcado en el estrecho, en el canal de Suez, durante una semana, nos puso a todos. De hecho, me vais a permitir una anécdota personal. Yo este año me quedé por una avería, me quedé sin coche y tuve que comprarme uno rápidamente, porque más que nada estaba de vacaciones, tendría que volver a Madrid andando. No, tuve que comprar un coche. Peugeot para marzo, la SEAT 6 meses, el otro, el Volkswagen, no tenemos. Me tuve que comprar, está bien, un Hyundai coreano. Ellos sí tenían chips y me vine con un Hyundai. Fijaros cómo lo que os decía al principio, no es irrelevante nada de lo que pasa en el mundo, aunque sea al otro lado del globo. De verdad. Bueno, pues la globalización, evidentemente, y además si le sumamos, como aparece ahí en la imagen, el pequeño detalle de la pandemia, pues como podéis comprender, esto nos ha puesto ante una realidad que ya deberíamos haber identificado previamente, pero que no lo hicimos, y es un error, y es que la globalización se han cometido excesos. La globalización ha dejado perdedores, ya no tanto entre países como pasaba antes, que hablábamos de países del primer mundo y países del tercer mundo. No, ahora el primer mundo y el tercer mundo y el cuarto mundo conviven en la misma ciudad, en el mismo país, en las grandes megalópolis, en las grandes urbes, ¿no? Y entonces, esta hiperglobalización que podríamos llamar, que se ha acentuado, simplemente lo que ha hecho la pandemia es dejarlo, si no lo estaba ya, dejarlo meridianamente claro, pues nos pone ante la situación de tener que repensar esta globalización, que no revertirla. La globalización es irreversible, lo que habrá que hacer inteligentemente es gestionarla de la mejor manera posible y corregir esos excesos. Y pongo el ejemplo de la pandemia porque nos puso ante una realidad, que un bichito nos ha hecho darnos cuenta de que en todo Occidente no se fabrica un gramo de paracetamol, y que en todo Occidente no había mascarillas, y que no había respiradores, y que todos venían del mismo sitio, y que había peleas en la propia pista de despegue de los aeropuertos chinos para
robarles unos países a otros la carga de mascarillas que estaba ya en las bodegas del avión a punto de despegar, ¿no? Y entonces, desde el primer momento, si lo recordáis, también en Europa, las autoridades europeas empezaron a hablar de repensar las cadenas globales de valor, de que habría que diversificar, de que no se puede depender de un solo actor, de un solo proveedor, porque es una vulnerabilidad, como se ha demostrado, y que habría que acortar esas cadenas de valor, ¿no? Y entonces, incluso el alto representante Borrell hizo unas declaraciones diciendo que era la oportunidad de África, lo cual, en mi humilde opinión, sería un acierto, porque África, como os decía al principio, es ese continente que está aquí al lado, que está al sur, y de cuyo bienestar y progreso depende también en buena medida la estabilidad y el bienestar de nuestras propias sociedades europeas, ¿no? Entonces, bueno, se está hablando ya mucho, pues, y se están tomando medidas, repito, no de revertir, no de anular la globalización, es impensable, pero sí de corregir esos excesos y sí de dirigirnos a lo que podría ser una globalización más proteccionista, porque hemos visto cómo China, en concreto, ha comprado empresas tecnológicas en Europa, cómo controla puertos en Europa, digo en Europa porque es lo que más nos afecta en el resto del mundo, cuando no se puede hacer lo mismo en sentido contrario, y hacia una globalización más regionalizada, una globalización que busque acortar, además de diversificar, acortar también esas cadenas de valor. Y la consecuencia de todos estos factores, y sobre todo de la globalización, es que la conflictividad a nivel global es más acusada que nunca, es más intensa que nunca, es permanente y es más... se dirime en lo político, en lo económico, en lo comercial, en lo tecnológico e incluso también con conflictos armados, como es sabido, ¿no? Entonces estamos, pongo ahí de una forma más o menos irónica, ¿no? La guerra no es lo que era, o sí, en el sentido de que la naturaleza del conflicto es el de siempre, pero las formas y los procedimientos, y de ahí surgen los conceptos que seguramente también conocéis de zona gris y de procedimientos y amenazas híbridas. El ciberespacio es el gran escenario de combate, y cuando digo de combate digo entre todos. Aquí no se reconocen aliados. Ahora que no nos oye nadie, quien intervino el teléfono secrafonado de la canciller Merkel fue el presidente Obama, la administración norteamericana, el aliado, el gran aliado. Quiero decir que este es un escenario donde, lo que decía al principio, el otro día en una ponencia alguien me preguntaba luego en el coloquio, después de ver este panorama global, me decía, pero bueno, ¿y todo esto que está pasando, quién maneja los hilos, ¿no? En una pregunta un tanto, como está ahora de moda, conspiranoica, ¿quién maneja los hilos? Y yo le decía, me temo que es mucho más sencillo, son los intereses. Lo que hacen los actores es defender sus propios intereses por encima de todo, y es razonable. Hay una anécdota o una frase que se le atribuye a Lord Palmerston, que fuera primer ministro del Reino Unido a mediados del siglo XIX, cuando Gran Bretaña era todavía... Se cree que lo sigue siendo, pero era todavía la gran potencia global de aquel momento, y se le preguntaba por qué se tomaban ciertas decisiones, y Lord Palmerston decía, el Reino Unido no tiene enemigos perpetuos ni aliados permanentes, lo que tiene es intereses perpetuos y permanentes. Y eso explica mucho de las cosas que están pasando y por qué Alemania, pues en contra del resto de la opinión del resto de socios en la Unión, ha cerrado el Nord Stream, o sea, ha cerrado el acuerdo del Nord Stream 2 con Rusia, y oye, ¿qué le vamos a hacer si Ucrania deja de percibir? Ya buscaremos una alternativa. Lo que quiero decir es que en este escenario de zona gris, en el que se evita la guerra, o al menos la guerra entre los grandes actores, luego se hace la guerra mediante proxies, como estamos viendo, ¿no? Pues este escenario es mucho más difícil de gestionar, es mucho más complejo y es, por lo tanto, mucho más peligroso. Bien, de Europa y España en la parte que nos corresponde, voy a dar simplemente 4 ideas, porque como luego tenéis charlas específicas, pues evidentemente me librará Dios de ser tan pretencioso de explicaros lo que pasa en Europa mejor de lo que lo va a hacer la profesora María Martínez en la siguiente ponencia, ¿no? Ese título que pongo ahí, Europa ya no tiene quien la rapte, es un artículo que escribí hace unas semanas en el instituto, ¿no? Analizando
cómo después de décadas en las que Europa, tras la Segunda Guerra Mundial y al amparo del famoso paraguas de seguridad norteamericano, que fue verdad, ¿no? Y al final, afortunadamente, con éxito para todos, ¿no? Cómo durante décadas Europa se dedicó, afortunadamente para nosotros como europeos, o sea, gracias a Dios, ¿no? Se dedicó a recuperarse de las heridas de la Segunda Guerra Mundial, de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Europa hemos sabido construir el estado de bienestar y de protección social más poderoso del mundo. Europa gasta más que el resto del mundo junto en bienestar, en protección social, en sanidad, en paro. Y mientras los Estados Unidos hacían, como se suele decir también, de sheriff mundial, ¿no? Eso ha cambiado, eso ya no es así, ya no ha sido Trump el primero, ni mucho menos. Acordaros del famoso 2% en el tema concreto de seguridad y defensa en el ámbito de la OTAN, y lo podríamos extender a otros muchos aspectos. Por lo tanto, ahora Europa ve cómo los Estados Unidos se han buscado una novia más guapa en el Asia-Pacífico, y ahora nosotros nos vemos ante nuestras propias limitaciones y ante nuestros propios retos, y en este sentido, desde luego desde el punto de vista de la seguridad, de la defensa, lo vamos a ver a continuación, no nos pilla precisamente en la mejor de las situaciones ni en el mejor de los puntos de partida. El caso es que tras décadas de ese statu quo al que me refería, pues Europa se ha caído casi repentinamente del guindo, y hay dos ejemplos, quizá tú, María, luego lo vuelvas a mencionar. Si le echáis un vistazo a la Estrategia de Seguridad Europea del año 2003, que es la que se denominó Estrategia Solana, esta era una estrategia, con toda la razón, muy optimista. Decía frases, cito de memoria, del estilo: nunca Europa ha vivido unas perspectivas de paz y de seguridad y de progreso más halagüeñas. Repito que era verdad, no, aunque el lenguaje fuera un poco ampuloso, pero era así, era la época de la potencia soft power, la potencia, mientras Estados Unidos era Marte, Europa era Venus. Esa era la estrategia de 2003. Apenas una década después, la estrategia de 2016, la que se denomina estrategia Mogherini, es radicalmente distinta o utiliza unos términos muy diferentes, y viene a decir que no basta con el soft power, sino que también hay que aspirar a tener nuestra cuota de hard power, y se habla de autonomía estratégica. Se venía hablando antes, pero ya se pone negro sobre blanco en un documento de la relevancia de una estrategia global, y Europa se encuentra en ese cruce de caminos, en esa disyuntiva en la que el alto representante Borrell viene mencionando con cierta frecuencia lo que él denomina la doctrina Sinatra, haciendo alusión a la canción famosa de Frank Sinatra de My Way, diciendo que lo que Europa tendrá que hacer, qué fácil decirlo, qué difícil va a ser llevarlo a cabo, lo que Europa tendrá que hacer será buscar su propio camino, su propio way, que no quiere decir contra los Estados Unidos, por supuesto, ni siquiera al margen de los Estados Unidos, ni mucho menos, pero sí, qué duda cabe, que habrá que recuperar o alcanzar cierto protagonismo. Alguien tan poco sospechoso como Joschka Fischer, el que fuera el ministro de Exteriores, si no me equivoco, que procedía de Grüne, de los Verdes en la República Federal, ha dicho recientemente eso que veis ahí, que lo que tiene que hacer Europa es aspirar al estatus de Great Power. Eso es muy fuerte. Great Power quiere decir, por lo que dijo Ursula von der Leyen cuando tomó posesión, quiere una comisión más geopolítica. En fin, lo dijo el alto representante Borrell en su comparecencia antes de ser nombrado en esa línea. Incluso también otro exministro alemán, Sigmar Gabriel, también dice una frase muy gráfica, ¿no?, que ayuda a comprender esto. Dice: en un mundo de carnívoros, los vegetarianos lo tienen muy difícil, ¿no?, refiriéndose al papel de Europa. Y el caso es que el entorno geográfico más inmediato de Europa nos debería invitar a preocuparnos de nuestro entorno inmediato, también desde el punto de vista concreto de la seguridad y la defensa, porque la práctica totalidad de los conflictos armados en este momento en vigor en el mundo están prácticamente en su totalidad en ese círculo o en ese semicírculo que rodea la pequeña península europea,
que es lo que somos Europa en el gran continente euroasiático, ¿no? Entonces, como digo, tenemos buenas razones para preocuparnos de nuestro entorno de seguridad, y también ahí lo mencionaba Borrell en ese hearing ante el Parlamento, antes de su nombramiento, diciendo que, con buena lógica, no seremos creíbles si no somos capaces de gestionar o de hacernos cargo prioritariamente de nuestro entorno, y no lo estamos haciendo. Y os vuelvo a mencionar el caso de Libia, por citar el más, o al menos no como Unión Europea y no de forma coordinada. De hecho, en Libia hay intereses encontrados y hay tomas de posición encontradas entre Estados miembros de la Unión. Estoy pensando en Italia y Francia concretamente, ¿no? Al final, pues yo pongo un poco el acento, María, en los temas de seguridad y defensa, porque me parece lo lógico. Seguro que luego habláis ya de otros aspectos, por favor, pero el caso es que ahora los países de la Unión Europea nos encontramos, sobre todo con lo de Afganistán. Lo de Afganistán no es nada nuevo, pero ha sido, como suele ocurrir de vez en cuando, pues ese aldabonazo que ha puesto sobre la mesa algo que deberíamos haber sabido sin necesidad del caos que vivimos en el mes de agosto en Afganistán, ¿no? Y es que, ¿qué hacemos con la OTAN? ¿Y qué vamos a hacer con la OTAN? ¿Y qué hacemos en Europa? ¿Y qué vamos a hacer con la autonomía estratégica europea? No solo en seguridad y defensa, pero también en seguridad y defensa. Ahora mismo hay dos procesos en marcha muy importantes, que es la redacción ya se había anunciado previamente, del nuevo concepto estratégico de la Alianza. Es imprescindible, el actual es de 2010, no vale para nada. Lo que ha pasado desde 2010 hasta ahora, primaveras árabes, Crimea, Oriente Medio, Afganistán, etcétera, etcétera, hace que, obviamente, el concepto estratégico esté totalmente obsoleto. Hace falta uno nuevo. Lo que pasa es que, en mi modestísima opinión, va a ser muy difícil aunar y alinear todos los intereses y las diferentes culturas estratégicas de los países de uno y otro lado del Atlántico, y especialmente dentro de la comunidad o de Europa, de los diferentes países, porque hay culturas estratégicas muy diferentes. Y el otro proceso que va en paralelo y que debería, en el resultado final, estar coordinado, porque si no tenemos un problema, es el Strategic Compass, que es una iniciativa de la Unión Europea en paralelo al tema de seguridad del concepto estratégico, que es esa identidad, esa búsqueda de identidad europea en los temas de seguridad y defensa. Y va a sufrir un acelerón, porque la presidencia europea el primer semestre del año que viene le corresponde a Francia, y Francia sabéis que es un país especialmente activo en este asunto de la autonomía estratégica y de la redefinición de la OTAN. Por lo tanto, la gran pregunta ¿es Europa un actor estratégico? Y ahí me temo que si ser estratégico, si tener una estrategia significa tener unos intereses e identificar la forma de defenderlos y de conseguirlos, el primer punto en Europa va a ser muy difícil, porque los intereses estratégicos de los países europeos pues difieren mucho. Ahí está la eterna discusión, el sur versus este, y por no hablar de otros temas no específicamente relacionados con la seguridad, pero que también no hacen sino suscitar divergencias en el seno de la Unión. El tema de la energía, el tema de las migraciones, acordaros de la crisis de 2015, prácticamente cualquier tema que pongamos sobre la mesa de Europa suscita controversias y divergencias entre los aliados. Bien, ya de forma simplemente mencionarlos para que nos queden unos minutos de coloquio, los puntos calientes, por decirlo de alguna manera, ya de nuevo desde el punto de vista un poquito más concreto de la seguridad y la defensa, los vamos simplemente a mencionar, por favor. Bueno, ahí tenéis obviamente la región de Asia-Pacífico, es más evidente. Para nosotros la región del Magreb, el Sahel, está Oriente Medio, está el Cáucaso, está la zona de los Balcanes todavía. Quisiéramos tener un vistazo sobre Iberoamérica por razones evidentes, porque es nuestra comunidad de referencia, como no. Está el tema del Océano Polar Ártico, del que si queréis también podemos hablar, porque también tiene repercusiones muy, muy considerables, y están los nuevos ámbitos de actuación que se suman a los tradicionales de tierra, mar y aire, como es el espacio exterior y, como he mencionado hace unos minutos, el ciberespacio.
Simplemente el tema de China no nos deja de sorprender no es la palabra adecuada, reiterar la actualidad día tras día, las tensiones que se están retroalimentando en la región, más de China Oriental, más de China Meridional, el problema de los uigures, con las repercusiones que va a tener ahora el tema de Afganistán, la confrontación, porque ha habido muertos hace unos meses entre China y la India, en las alturas del Tíbet, el problema demográfico, la enorme diversidad demográfica entre China y la región más al este de Rusia, y luego están los casos concretos de Hong Kong y ahora Taiwán, que después de lo ocurrido en Hong Kong, pues está claro que aquella historia de un país, un Estado, dos sistemas, pues lógicamente ha volado por los aires con todas las implicaciones que eso tiene. Si alguien tiene, por favor, si alguien tiene alguna duda de lo que piensa China sobre Taiwán, pues hay un par de frases en el Libro Blanco de la Defensa, publicado recientemente por China, que viene a ser su estrategia de seguridad, por decirlo de alguna manera, y lo que viene a decir es que el gran objetivo de China es la reunificación de todo el territorio chino, es decir, de Taiwán, por los medios que sean, ¿no? Y eso obviamente es preocupante. Vamos pasando rápidamente, como os decía antes, la zona del subcontinente indio con los problemas en Cachemira, la frontera, y ahora, repito, Afganistán, las repúblicas centroasiáticas, son tres, ahí confluyen tres potencias atómicas, China, India y Pakistán, y algunas de ellas no son precisamente estados, confiables, ¿no? El tema de Afganistán, si queréis hablamos, es evidente, por favor. Os hablaba antes del cambio climático y las repercusiones que va a tener en general, ¿no? También para la seguridad y para el comercio. Ahí simplemente os pongo la diferencia que supondrá, a medida que ya viene ocurriendo, la ventana de navegabilidad del océano polar ártico se va ampliando, por desgracia, al derretirse los hielos, ¿no? Se va ampliando año tras año y va a llegar un momento no lejano en que será rentable como ruta comercial. Además, permitirá el acceso a enormes reservas energéticas y de minerales estratégicos en el lecho marino del océano polar ártico, a bancos pesqueros, y estamos viendo como ya los países ribereños, tened en cuenta que más o menos el 50% de las aguas del Ártico pertenecen, un poquito más, pertenecen a Rusia, y el otro poquito menos del 50% a países de la OTAN o estrechamente alineados con la OTAN, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí un nuevo punto de contacto y, por lo tanto, de posible confrontación inmediata, que de hecho se está materializando desde hace ya algunos años con un acelerado rearme por parte de todos los actores, Por favor. Para nosotros es fundamental la región del Magreb y el Sahel, conflictos abiertos en el Magreb está aquí, al lado, Libia, situación preocupante en Argelia, que no acaba de decantarse adecuadamente en un sentido positivo, Túnez, que creíamos que era el gran éxito o el único éxito de los otoños árabes, por no llamarles primavera, la situación de Marruecos, no tenemos por qué ignorarlo, y luego el Sahel, lamentablemente, eso que podemos llamar la tormenta perfecta y que daría también para mucho coloquio, ¿no? Efectivamente, la situación en el Mediterráneo, estamos a punto de publicar en el Instituto un cuaderno de estrategia que analiza todas estas tensiones a la luz de los conflictos, pero también de la aparición de enormes reservas de gas natural en el Mediterráneo, lo que explica las tensiones entre Grecia y Turquía, el por qué Turquía interviene en la guerra de Libia. En fin, hay un cuaderno de estrategia que está a punto de ver la luz, que os aconsejo, si os parece bien, en el que tratamos de analizar esta situación y este reposicionamiento de actores en el Mediterráneo, que es la región a la que pertenece España. En Oriente Medio, pues evidentemente ha sido importante y lo es. Está produciendo un cambio considerable en la arquitectura de alianzas y de seguridad en la región y en todo el norte de África, los famosos acuerdos de Abraham, que se suscitan porque, como decíamos antes de la asociación sino-rusa, nada une más que un enemigo común, y esto es una reacción. Fijaros, los países árabes, que hasta hace 4 minutos decían que lo que había que hacer con Israel era arrojarlo al mar, pues ahora se dan cuenta de que el problema viene del otro lado, que es Irán, y por lo tanto explica en buena medida por qué se está
realizando este reposicionamiento en la región. Los perdedores, pues una vez más, los más débiles, los palestinos, que se quedan sin el tradicional, aunque muy teórico y muy formal, apoyo del resto de países árabes, y también, como no, y lo estamos viendo, también de los saharauis, que ante el reconocimiento por parte de los Estados Unidos de la soberanía de Marruecos, pues se han visto también ante una noticia muy relevante para ellos. Por supuesto, el espacio postsoviético, no sé si está bien escrito. Sí, está escrito. ¿Te gusta? Vale. Bueno, el entorno postsoviético, lógicamente, que es donde, como decíamos al principio, Rusia está intentando, lógicamente, ejercer todo su liderazgo, pues tenemos ahí abiertas tensiones latentes o no tan latentes en el Cáucaso, en los Balcanes, en Ucrania, en Bielorrusia. Os recuerdo que no hace tanto que hemos tenido grandes tensiones con Bielorrusia y las seguimos teniendo. Polonia está teniendo enormes problemas en la frontera, está construyendo otro muro. Decíamos, cuando creíamos que el fin de la historia era también, que decía Fukuyama, era también el fin de los muros, que el muro de Berlín iba a ser el último muro, ni mucho menos. Lamentablemente están surgiendo otros muros, también en la frontera de Estados Unidos. Como os decía antes, Iberoamérica es una región muy afectada negativamente por la pandemia, que ha frenado una pequeña década ahí de cierto bienestar y lamentablemente, pues lógicamente la pandemia lo ha frenado, y es una región que, aunque no supone, afortunadamente, y porque no lo es, y además pues, no por su situación geográfica no supone un riesgo eminente para la seguridad nacional, todo lo contrario, pero por esos lazos a los que me referí hace unos minutos nos interesa, nos preocupa y nos gustaría que evolucione en el mejor de los sentidos. Y aparte de estas áreas geográficas, pues luego están todas esas áreas temáticas. La principal, lógicamente, es el yihadismo, terrorismo transnacional y otros muchos, como os pongo ahí, en el mundo ciber, la demografía, ya lo hemos comentado, el cambio climático, las migraciones, nacionalismos, populismos, en fin. Un potaje excesivamente, como dice la maldición china, que os vengo repitiendo de vez en cuando. No, pasa. Ojalá vivas tiempos interesantes, pero caramba, nos estamos pasando de interesantes. Reflexiones finales, y así nos queda un ratito, por favor. Bueno, el mundo, creo que estaréis de acuerdo, hay muchas frases, muchas expresiones que podríamos mencionar. Es un mundo en el que, partiendo de una situación de multilateralismo, pues va evolucionando a caballo de globalización, a caballo de fragmentación, a caballo de la aparición de nacionalismos, de ese repensar la globalización, y nos estamos dirigiendo a ese mundo multipolar. Y ahí os pongo la portada de un libro muy interesante de Parag Khanna, que dice que el futuro es asiático, no dice chino. Esto es un matiz, es asiático. Evidentemente, China es el actor principal, pero cuando durante la pandemia se acusaba a Occidente de haber gestionado muy mal las democracias, que han gestionado muy mal la pandemia, mientras que China es un ejemplo de cómo se ha cortado una pandemia recordad que democracias de la región, democracias asiáticas como Corea del Sur, como Taiwán o como otras, también lo gestionaron muy bien. Por lo tanto, y son potencias económicas y son potencias tecnológicas. Por lo tanto, el futuro es no solo chino, es asiático en el más amplio sentido de la palabra. Estas frases son para provocaros y para que esta noche no durmáis tan tranquilos como habitualmente, ¿no? Esta frase la dijo el presidente Macron, es el presidente de Francia y también gobierna en función de los intereses de Francia, como es lógico y como debe ser desde su punto de vista, ¿no? Bueno, pues si os acordáis, que no os acordaréis, pero hace un par de años hubo una cumbre del G7 que auspició él, era el anfitrión. Además hubo una circunstancia muy peculiar. Fue en el mes de agosto, pleno mes vacacional y turístico, y no se le ocurre nada mejor que convocar al G7 en Biarritz, con lo cual hubo que despejarla, hubo que echar a todos los turistas y hubo unas protestas tremendas de los hoteleros porque, claro, les fastidió la temporada. Bueno, esto es una anécdota para... Bueno, pues unos días después de esa... Fue una reunión del G7 muy tensa. Francia quiso invitar a Rusia, Trump lo vetó, y entonces se tuvieron que reunir Macron y Putin
aparte, no en el marco concreto del G7, sino en una parte, y pocas semanas después el presidente Macron convocó a su cuerpo diplomático, sus embajadores, para darles guidance, y les dijo esa frase, ¿no? Estamos asistiendo al fin de la hegemonía occidental, sabemos que las civilizaciones desaparecen, Europa desaparecerá. Tiene toda la razón. Yo lo único que espero es que no sea mañana y que nos dé tiempo a tratar al menos de evitarlo. Pero repito, desde el punto de vista y con toda la intención por parte de Macron, pero es una frase que no deja de tener su contenido. Nosotros nos gusta más quedarnos con esta del que fuera ministro Josep Piqué, que es un buen colaborador de nuestra casa. De hecho, ahí esa foto se corresponde hace un par de años también que nos dirigió un cuaderno de estrategia y era la presentación. Y él aboga porque nos dirigimos a un mundo post-occidental, eso me parece que es evidente, dice él, con valores occidentales. Yo ante esta frase digo inshallah, ojalá. Otra cosa es ver cuántos valores, ¿no?, y en qué medida, ¿no? Pero bueno, ojalá sea así. Al final, y volviendo a casi la primera imagen, la gran diferencia o la gran asimetría entre Occidente, ese Occidente en Westlessness, y otras potencias, es que las otras potencias tienen una estrategia, y la principal característica de una estrategia es el largo plazo, porque si no, no es estrategia, es gestión. El corto plazo no se llama estrategia, se llama gestión. Y tanto China como Rusia tienen largo plazo. Ambos dirigentes se han encargado de modificar el ámbito normativo de sus respectivos países para asegurarse la continuidad indefinida en el poder. Putin lo hizo modificando la Constitución o la normativa que le permiten presentarse casi indefinidamente, y Xi Jinping lo hizo en el 19 Congreso, en el año 17 creo que fue, también apartando esa norma que había de no más de 2 mandatos. Por lo tanto, sabemos que de aquí a 3 años, por poner la referencia más cercana, sabemos que Putin seguirá siendo presidente de Rusia y Xi Jinping de China, salvo que la madre naturaleza determine lo contrario, pero no sabemos quién será el próximo presidente norteamericano. Puede ser o Trump, u otro Trump, o Kamala Harris, o vaya usted a saber quién, ¿no? Entonces esto, que es una ventaja de las democracias, ojo, es muy bonito y muy importante que sea así, pero hay que reconocer que se produce esa asimetría de que hay unos actores que sí tienen una estrategia y tienen el escenario previsible para llevarla a cabo, y hay otros actores que tenemos más dificultades. Ya esta es la última, ya de verdad. Hace unos meses le preguntaban a Madeleine Albright, hace unos meses no, como decíamos antes, esto de la pandemia nos distorsiona un tanto los plazos. Hace un par de años, en Der Spiegel, un semanario alemán, le hacían una entrevista a Madeleine Albright sobre más o menos lo que estaba pasando en el mundo, y el periodista se debió quedar un tanto preocupado, porque la última pregunta que le hace es: después de todo lo que usted nos ha contado, señora Albright, ¿es usted optimista o es usted pesimista? Y la señora Albright, que como buena diplomática no es gallega, aquí cada uno tiene sus limitaciones, pues respondió lógicamente que tenía que ser optimista, pero no optimista preocupada. En fin, adelante por favor. Nada más, como se ha dicho, y algunos de los profesores aquí presentes nos conocen bien, en el Instituto Español de Estudios Estratégicos tenéis, de todo lo que hemos hablado así a uña de caballo, tenéis amplios análisis, tenéis documentación. Os invito a bucear, a seguirnos en las redes si os parece bien, y os invito a colaborar, porque os recuerdo que uno de los cometidos de los que estoy más orgulloso como director del instituto es que sirve de foro para gente como vosotros que en el mundo universitario estáis empezando y os animáis a escribir y a tener vuestras primeras publicaciones. Para nosotros es un placer echar un vistazo a lo que solemos publicar, y ved si tenéis un enganche, le pedís ayuda a vuestros profesores, y para nosotros es un placer servir de foro no solo a los profesores, que también lo hacen habitualmente, sino también a vosotros. Ahí nos tenéis. Y nada más, con esta última imagen de optimismo como Madeleine Albright,
pues abrimos el diálogo en los minutos que quedan o los que tengáis a bien. Por mi parte, encantado. Eso es la Catedral de Notre Dame hace un par de años. Muchas gracias, general. Bueno, muchísimas gracias por este tapiz tan completo, dificilísimo de hacer en tan poco tiempo, con mucha agudeza y penetración en un mundo que es ciertamente quizá el más complejo que se haya dado en la historia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, lo primero, darle las gracias por la ponencia. Personalmente me ha gustado mucho. Bueno, me llamo Irene y hace un año tuve la oportunidad de preguntarle sobre las relaciones comerciales de Europa y China. ¿A mí? Sí. ¡Qué bien! Sí. ¿Dónde? Fue también en una charla de la universidad. ¿Aquí? Sí. Ah, entonces fue la del año pasado, claro. Vale, muy bien, muy bien. Bien, pues hoy quería preguntarle sobre si considera que a Europa le convendría más tener relaciones comerciales centrándose solo en China o quizás centrarse en otros países asiáticos, puesto que, como ha dicho, también van a tener una relevancia. No, sin lugar a dudas la ve. O sea, no, estamos hablando de diversificar las cadenas de valor y de diversificar los proveedores. Sin duda alguna hay que buscar cuantas más relaciones comerciales mejor. La cuestión es que la relación con China es inevitable, es insustituible. No sé cuál es la palabra exacta, pero espero que entendáis lo que quiero decir. No podemos plantearnos, yo creo que, a ver cómo lo digo, si de algo se puede objetar al posicionamiento norteamericano en relación a China, es que tratar de evitar el resurgimiento de China y la relevancia de China ya es un error. Es inevitable, es que es una batalla perdida. Entonces lo que habrá que hacer, o lo más sensato, o lo más inteligente, o lo más práctico, será tratar de gestionarlo de la mejor manera posible. Yo no estoy diciendo que miremos para otro lado, faltaría más, con el tema de los uigur, o con el tema de la propiedad intelectual, o con el tema de la reciprocidad comercial, que es eso de que ellos sí pueden comprar aquí empresas, de acuerdo, ahí habrá que discrepar, pero dejar al margen a China, too late, too late, no lugar. Entonces, ahora, diversificarlo, por supuesto. De hecho, China, fijaros que muy inteligentemente está actuando. Como sabéis, una de las decisiones más controvertidas de Trump fue retirarse del tratado comercial del Pacífico. Hubo que reconstituir ese tratado sin los Estados Unidos y hace unas semanas China, más que nada por tocar las narices, pues ha dicho, pues yo quiero ingresar en ese acuerdo. Claro, es que en la geopolítica y en todo, como en el arte, tiene horror al vacío, y si un actor se retira, pues otro se postula inmediatamente, como es lógico. Voy a ser breve en las respuestas, así podemos ir. Quería preguntarle qué opina usted sobre lo poco que se habla de África, teniendo en cuenta la presencia china en el continente cada vez es mayor. En el libro blanco se habla de esa cooperación y esas relaciones con África. Existe la FOCAC, que es la cooperación entre China y el continente. Entonces, si no deberíamos tener aquí desde el continente y desde Europa, que al final lo tenemos aquí al lado, si no deberíamos tener mayor importancia y sobre todo importancia también como socio, ¿no? Quizás en un futuro comercial, invertir también, porque China está invirtiendo mucho en infraestructura, en carreteras, también hay sala de rutas comerciales que van. Entonces, si no deberíamos darle mayor importancia. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Marta. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, un apunte que hice durante la charla iba en ese sentido, ¿no? El problema es que no es fácil por la asimetría, de nuevo, en los procedimientos y en la forma de penetrar en una región entre los diversos actores. Europa no va a renunciar a hacer inversiones lo más sustanciosas posibles. Hay una nueva estrategia de la Unión Europea para África. Creo que España
ha publicado recientemente el tercer Plan África de nuestro gobierno, o sea que está, la cuestión que tú mencionas y en la línea en la que tú apuntas está perfectamente identificada. Lo que pasa es que es difícil competir con gente que no pide carnet de buenas prácticas, de trabajo laboral, de derechos laborales, de trabajo de los niños, de respeto al medio ambiente en la extracción de minerales. Es muy difícil competir con esa asimetría. El otro día alguien me contaba que si tú vuelas al aeropuerto de Addis Abeba, toda la cartelería, en vez de estar en inglés, está en chino, porque es una de las puertas de entrada a África que han establecido los chinos, ¿no? Y lo que está haciendo China es infraestructuras, inversiones y trampa de la deuda también, que también se están dando casos, ¿no? Y ese es el problema que tiene Europa, problema bendito, repito, porque no queremos llegar a ese punto. Y luego está también relevante la pandemia, la crisis económica que nos ha supuesto a todos. La pandemia hace que los fondos y la capacidad de invertir en África pues, se haya visto muy condicionada porque, claro, lógicamente lo primero pues el Next Generation y los problemas internos, ¿no? Yo me llamo Lucía y yo quería hablar sobre lo que usted ha dicho de que en 40 años China ha hecho una evolución bastante impresionante y a la vez que asusta, porque es un poco como me cuesta creer que un país haya cambiado tanto. Y claro, a juego también sus cartas para crear una estructura industrial de tal forma que todos dependemos de China bastante en todo lo que hacemos, que claro, en un futuro, si en el caso en el que tuviéramos que elegir, obviamente China tiene más papeletas, no quiere decir que sea el ejemplo, tiene más papeletas porque todo el mundo necesita a China para una cosa o para otra. Como usted ha definido, hay que intentar buscar a otras personas para no depender solo de una persona, como hemos visto en la pandemia, que nos hemos quedado todos a dos velas. Pero claro... Ahora volveremos a estar a dos velas, pero por otro tema del precio de la luz. Claro, entonces el hecho de cambiar a otros países, a otras potencias que nos puedan dar lo que China ya nos da, de un día para otro es muy complicado. Por supuesto. Y aparte de eso, los precios que nos da China no son los precios que a lo mejor nos va a dar Rusia, no para Corea del Sur, no para Japón. Entonces, ¿cómo piensa usted que esa jugada un poco geoestratégica de decir tú dependes de mí, con lo cual vas a tener que hacer un poco lo que yo quiera? ¿Cómo podemos cambiar eso para que China no nos tenga todos agarrados? Muy bien, Lucía. El gran error que se ha cometido por parte nuestra, o sea, China ha hecho bien en hacer lo que hace, porque lógicamente pues, ahí están los resultados, ¿no? Nos gustará más o nos gustará menos. Pero decía Fareed Zakaria, que es un analista norteamericano, decía, analizando por qué China ha hecho este milagro increíble en tan poco tiempo, entre otros factores, decía que el problema ha sido que durante un par de décadas por lo menos, acordaros, Clinton favorece la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio, en fin, de una manera un tanto apresurada, por decirlo de alguna manera, y luego durante muchos años en Occidente estábamos encantados del todo hacían de la esquina y estábamos encantados de que China, con métodos absolutamente de latrocinio intelectual y de todo tipo, pues iba creciendo y nosotros estábamos muy happy porque comprábamos las pinzas para hacer el puente de la batería en el coche por 6 euros en el chino de la esquina, ¿no? Y lo que dice Fareed Zakaria es que durante 20 años we didn't pay attention, o sea, no quisimos ver el resurgir de China y no quisimos reaccionar a tiempo. Y cuando ahora empezó con Obama, con el Pivot to Asia y luego con Trump y ahora con Biden, cuando ahora queremos reaccionar, como os decía hace unos minutos, es demasiado tarde, desde luego, para evitarlo y es mucho más difícil para gestionarlo, ¿no? que es lo que tú argumentas. Yo creo que hay que buscar alternativas, evidentemente, pero repito, nos va a costar mucho porque ahí tenéis el tema del G5. Claro, es que ahora en Europa llega Huawei y te dice el G5 a precio X. ¿Qué alternativas hay? No hay alternativas de la eficacia y del desarrollo tecnológico que ofrece China en estos momentos todavía, y no hay alternativa al precio.
o sea, al coste. Entonces, es muy difícil exigirle a una compañía privada que tiene que dar beneficios como Telefónica o como tal, no, usted no compre la tecnología de Huawei porque dentro de 4 o 5 años tal vez tenga usted una alternativa occidental y a qué precio, ¿no? Entonces, si fuera fácil no estaríamos aquí preocupados, como decía mi paisana Albright, pero es que hemos llegado demasiado tarde y ahora nos va a costar muchísimo, pero en la línea es la que usted dice, habrá que buscar alternativas. Pero hay muchas cosas en las que no hay todavía una alternativa viable a China, y lo hemos visto en la pandemia, hemos tenido que claudicar y comprar las mascarillas donde las había. Yo no sé, mi tiempo, ahora el vuestro, sí, el que queráis. Me dicen que programa obliga y ya tenemos que ir cerrando. No sé si hay algo muy urgente. Venga, en telegrama, te contesto. Una más y ya se cierra la ronda de preguntas, por favor. Ha comentado usted el tema de que la OTAN necesita encontrar un nuevo camino. Dentro de poco va a ser la cumbre de Madrid y se rumorea que se va a escoger secretaria general y de la zona mediterránea. ¿Cómo podría esto afectar a los nuevos caminos? Mira, me va a permitir María, porque todas las preguntas me las habéis hecho chicas y me parece muy bien, estoy encantado. No sabía ese rumor, ahora mismo no es eso es especulación como lo de Sálvame. Igual, no te lo creas, puede ser, no digo yo que no, pero vamos, ahora mismo no hay nada. Pero yo me vas a permitir una cosa, hay un caballero allá arriba que quería preguntar, hombre, vamos a hacer la discriminación positiva masculina, caramba. Venga, adelante. Pregunta de un estudiante, chico. Yo quería hacerle una pregunta. Usted ahorita hablaba de cuando pasó la Guerra Fría, que era muy fácil elegir un bando, para uno o para el otro lado. En caso tal de que se estalle una guerra, porque como están las cosas es muy factible, ¿qué aspectos tendría en cuenta España para escoger un bando específico? ¿En dónde? No le he entendido el conflicto. Supongamos, estalla una guerra, ¿cierto? Y hoy en día usted decía que el peligro de las potencias mínimas es escoger un bando. ¿Qué aspectos tendría en cuenta España para escoger ese bando? Sí, muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Camilo. Encantado. Vamos a ver, el problema de una guerra en el sentido tradicional, porque como he venido diciendo, la conflictividad está ahí ya, es generalizada, la conflictividad geopolítica, comercial, tecnológica está generalizada. La guerra entre grandes potencias, afortunadamente, no está de moda y yo espero que no sea previsible porque sería una hecatombe. Lo que sí está de moda, y es la imagen que os ponía de Europa y el círculo rojo alrededor, lo que sí están de moda son los conflictos por delegación o proxies, y es lo que estamos viendo en Siria, en Libia, en muchos aspectos, ¿no? Lo que usted menciona en general para España y válido para Europa es la gran dicotomía en la que se encuentra Europa frente a ese arrastre que pretenden los Estados Unidos de llevarlo a los europeos al Pacífico. Y de hecho hay países que ya han enviado buques, como la misma Alemania, pero hay que reconocer que es una presencia relativamente testimonial, es una fragata Alemania. Francia es otra cosa, porque Francia sí es una potencia que ha tenido presencia y tiene presencia cultural en la región, pero lo que está tratando Europa de evitar por todos los medios, y en mi modesta opinión acertadamente, es de verse involucrada en escenarios en los que no deberíamos implicarnos militarmente, desde luego, ¿no? Porque bastante tenemos, y es un poco el mensaje que les decía yo antes, y supongo que volveréis sobre ello, bastante tenemos con el entorno inmediato, también desde el punto de vista específico del conflicto armado, bastante tenemos con el entorno inmediato como para buscar otros escenarios en los que militarmente no nos jugamos ningún interés en absoluto. Muy bien. Muchas gracias y mucha suerte en vuestro futuro. Muchas gracias al general. De nuevo, reiteramos nuestro agradecimiento.